Hermanos, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía que hoy Dios nos regala. La Eucaristía es la prenda del amor a Dios sobre todos sus hijos, sobre todos nosotros. Darnos a su Hijo para que vivamos junto con Él. Hoy la palabra de Dios nos habla sobre el matrimonio. ¿Le está permitido al hombre divorciarse? Hoy en día escuchamos los lamentables fracasos de muchos matrimonios por la Iglesia que se han separado, no divorciado. Vamos a orar por ellos y vamos a reflexionar sobre la importancia que tiene el matrimonio y sobre la importancia que tiene llegar al matrimonio y cómo prepararse para llegar a ello. No olvide suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, ofrecemos esta Santa Eucaristía por los matrimonios, por todos los noviazgos que se preparan para consagrar sus vidas a Dios y prestar un servicio a la Iglesia en la educación de los futuros hijos. Ofrecemos esta Eucaristía por los matrimonios que están en conflictos, que están en problemas. Hoy pedimos al Señor para que les bendiga y para que hoy Dios les ilumine a recordar el compromiso que hicieron delante de Él. También encomendamos en esta Santa Eucaristía el eterno descanso de Cleofelina Ardila, de Sergio Socolo, por la salud de Alonso García, de Marco Adonai, del Padre Cristóbal. Quiero también encomendar al Padre Rufo, un sacerdote de la diócesis de Barinas, está delicado con COVID. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados, pedimos perdón al Señor. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados, hasta la época de Terá, padre de Abraham y de Nahor, y adoraron otros dioses.
Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de allí, a ustedes y a sus padres. Llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el Mar Rojo. Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios, e hizo caer sobre ellos el mar, que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice en Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon su tierra. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y así los libré de las manos de Balac. Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos, los pereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los gibeos y los jebuseos. Pero yo los entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron, antes que ustedes llegaran. A los 2 reyes de los amorreos, eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos de ustedes. Finalmente, les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que, sin embargo, habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 135 respondemos: demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Al Dios de los dioses demos gracias. Demos gracias al Señor de los señores. Demos gracias al Señor. Él guió a su pueblo por el desierto, hirió a grandes reyes y dio muerte a los reyes poderosos. Demos gracias al Señor. Él le dio sus tierras en herencia, a Israel su siervo, y los libró de nuestros enemigos. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos para ponerle una trampa. Le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse.
Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Escuchamos hoy de la palabra de Dios un tema muy común, quizás realidades muy comunes en nuestra sociedad, sobre el divorcio. El divorcio que no está contemplado en el querer de Dios. Como por ejemplo, antiguamente las separaciones de las que nos habla el Evangelio de Jesús, cuando Moisés da un acta de divorcio, la da por la dureza de corazón de la gente. Y dice el Evangelio, pero al principio no fue así. En la época de Jesús, Jesús habla sobre este tema y aprovecha la pregunta para dar una enseñanza y mostrar el verdadero sentido del matrimonio. Antiguamente habían razones, pudiéramos decir, tontas para una separación, como por ejemplo la mala preparación de la comida. La mujer no sabe cocinar, me divorcio. Eso existía en la época de Jesús. Y la otra por adulterio, por el caso de adulterio. Pero en el mandato inicial del Creador, cuando Jesús creó a Adán y a Eva, dice, hombre y mujer los creó. Fíjese que unos pelean por divorciarse y otros buscan el derecho a casarse, pero con una persona del mismo sexo. Y eso no son los planes de Dios. Mire que es tan tonto que a veces vemos cómo personas luchan y protestan por querer unirse con una persona del mismo sexo. Primero, no respetan la voluntad de Dios, la creación de Dios. Hombre y mujer los creó. Y en segundo lugar, que ya es algo más simple, pero vemos que hasta los nombres se los cambian. Fíjese que cuando fuimos bautizados con un nombre. Ricardo, yo te bautizo. Pedro, yo te bautizo. María, yo te bautizo. Santiago, yo te bautizo. Es decir, que fuimos marcados con un nombre. Dios nos conoce con un nombre. De modo que cuando alguien se cambia un nombre, el nombre es un desconocido para Dios. Dios nos conoce con el nombre de nuestro bautismo. Pero el caso de lo que hoy nos dice el Evangelio, precisamente tiene que ver con quizás la situación que hoy se está viviendo en los matrimonios. En el Evangelio le preguntan a Jesús, ¿le está permitido al hombre divorciarse por su esposa por cualquier motivo? En la época de Jesús, cualquier motivo era razón, había una razón para divorciarse. Como les decía, la mujer no sabe cocinar, nos divorciamos, nos separamos. Y entonces
Jesús responde, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y les dijo, por eso el hombre dejará a su esposa, a su padre y a su madre, para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Es decir, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces vemos la pregunta, hacemos una pregunta, ¿por qué hay tantas separaciones de matrimonios? Ojo, matrimonios por la iglesia. ¿Por qué vemos tantas separaciones? Y las separaciones vienen de una mala preparación al matrimonio. Es decir, hoy en día, y yo hace unos días conversaba con un hermano sacerdote sobre este tema, y le preguntaba, padre, ¿usted qué opina de que un niño, un joven de 13, 14, 15 años tenga una novia? Hoy en día hasta los niños de 11. Ayer veía en televisión, en EWTN, un sacerdote que hacía un buen análisis y decía que el 99% de los niños entre 9 y 12 años, el 99% han visto algo de pornografía. Y eso es lo que va a alimentar el pecado, va a alimentar el propósito de que un joven, un niño de esa edad esté buscando una novia, no para prepararse para el matrimonio, porque incluso hice una prueba con un niño. Para usted, ¿qué es el noviazgo? Padre, el noviazgo es, pues, estar con una mujer. De modo que le hemos dado un mal concepto a las cosas. Fíjese que el sacerdote, el seminarista que va a un seminario, no va directamente de una vez a celebrar misas, a vestirse de sacerdote para celebrar una misa, va a prepararse. El noviazgo debe ser preparación al matrimonio. Y cuando una vez aquella pareja se han adelantado a muchas cosas, a vivir incluso sin casarse, cuando se casan y cuando se divorcian, hay que ver lo que viene bien atrás, lo que han hecho, en lo que se han adelantado. Y por eso entonces dice Jesús, le preguntan a Jesús los publicanos, los escribas, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Mire lo que dice Jesús. Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, por la dureza de corazón. A mí me da tanta tristeza ver una pareja o una mujer que viene a misa, una mujer divorciada que se une con otra persona y no puede comulgar. Y hay personas que incluso lo han hecho a escondidas la comunión. No pueden comulgar así, porque han roto el mandato de Dios. Dios los ha hecho hombre y mujer. Hombre y mujer los creó y los ha hecho una sola cosa en la bendición, en el matrimonio. Y por eso entonces nos va a decir Jesús, dice, y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Por eso, un hombre, una mujer que se divorcia de su esposa para irse con otra y van a la iglesia, cometen adulterio. Vayan o no vayan a la iglesia. El adulterio es pecado. Padre, pero estamos esperando a ver qué dice el Papa, a ver si permite el divorcio en la iglesia. Ni el mismo Cristo que venga va a permitir eso, porque es un mandato de Dios. Por eso, hermanos, la invitación es
a que la pregunta que hoy le hacen a Jesús, ¿está permitido divorciarse? Entendamos que no está permitido. Y fíjese entonces lo que le dicen a Jesús. Dice, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. La pregunta es, ¿por qué no conviene casarse? A veces no conviene casarse por miedo, por temor a fracasar en el matrimonio. Y por eso, queridos hermanos, el noviazgo es preparación. Es que un hombre y una mujer vayan de la mano a las cosas de Dios y no se adelanten a otras cosas, a vivir juntos sin casarse, a tener relaciones sexuales. Sepan, hermanos, que no puede ser algo normal que un niño de 12 años ya tenga una novia. Eso no está bien, porque un niño de 12 años que tenga una novia, no creo que esté pensando en el matrimonio. Son niños que están en un proceso de maduración, de crecer, de adolescencia, de madurar. Y por eso no podemos quizás dejar que son niños y pues los niños son así y eso es algo normal. Eso no es algo normal, eso es algo anormal. Y por eso hoy en día, por eso le digo, en un análisis que veíamos en un canal católico, un sacerdote decía, 99% de los niños entre 8 y 12 años ya han visto pornografía. ¿Y qué es pornografía? Pues adulterio, pecado, que cualquiera pudiera creer que es algo normal. Y por eso, hermanos, miren lo que dice entonces, cuando le dicen a aquellos hombres que le preguntan a Jesús, dicen, entonces no conviene casarse. Y miren lo que dice Jesús. No todos comprenden esta enseñanza, no todos la comprenden. Dice, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. ¿Cómo se nos concede a todos o a cualquiera comprender el sentido del matrimonio? Porque pregunte a alguien que no va a la iglesia, a un joven, ¿por qué no conviene casarse? Pregúntele. Es que no conviene casarse porque si me caso me amarro. Si me caso no puedo salir con otras mujeres. Si me caso tengo responsabilidad. Porque más adelante nos dice la palabra de Dios, nos dice Jesús, dice, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Y dice, pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Es decir, por alguna dificultad de la naturaleza, no pueden. Dice, otros, ojo, aquí no es que los que son incapaces para el matrimonio son los que tienen orientación al mismo sexo. Porque si dicen, no, yo soy incapaz, yo no soy capaz, yo soy de esas personas, pues ni es para ni es para una unión de un sexo igual. Y dice Jesús entonces después, dice, otros han sido mutilados por los hombres. Es decir, se hacen una cirugía y no pueden procrear. Dice, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. ¿Quiénes han renunciado al matrimonio? Los sacerdotes. Y aquí es donde se entiende por qué los sacerdotes no se casan. Por eso mismo. Pero como no se casan, porque mucha gente cree que el casarse es tener hijos, acostarse para tener una relación sexual. Y entonces mire lo que dice Jesús al final. Porque a lo mejor todavía quienes a lo mejor no entienden el sentido del matrimonio y quienes escuchan este evangelio todavía siguen sin entender. Pero mire lo que dice Jesús, que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Querido hermano, la invitación es
para que si usted está soltera, soltero, o tiene un novio, una novia, está casado, casada, es para que ore en preparación, en el caso de un hombre, una mujer soltera o soltero, ore por aquella persona que Dios tiene destinada para usted en el matrimonio. O a lo mejor para que se pregunte, ¿será que yo soy de aquellos a los que tengo que renunciar al matrimonio por el reino de los cielos? O orar el esposo por aquella esposa y la esposa por aquel esposo, que a lo mejor han caído en debilidades, quienes han desorientado, se han orientado fuera de los planes de Dios. La invitación, el propósito de hoy es para que usted ore por esa pareja. Y si hay algo, si hay un propósito que no son en los planes de Dios, orar para que esos planes de Dios, para que ese plan que no es de Dios desaparezca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que siga siendo testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, que quieren promover el matrimonio igualitario, mujer con mujer, hombre con hombre, para que, llenos de la sabiduría de Dios, comprendan que aprobar estas leyes es romper la naturaleza, es romper contra el mandato de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por tantos matrimonios, quienes perseveran, quienes luchan en esa unión que Dios les ha hecho, para que Dios les asista, para que aleje de ellos toda clase de maldad, toda clase de tentación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los niños, quienes pierden su inocencia con el mal ejemplo y el mal testimonio de sus padres a través de los medios de comunicación, para que esa inocencia les sirva para valorar el don de la vida y para prepararse en cada etapa de su vida a lo que Dios tiene destinado para ellos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por tantos noviazgos, por los jóvenes, quienes teniendo una pareja no piensan en matrimonio, piensan en otras cosas que no son de Dios, para que Dios les asista y para que vean el noviazgo como una oportunidad de conocerse, de prepararse, si es posible, al sacramento del matrimonio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por tantos niños que nacen y no están en los planes de un hombre y de una mujer, quienes han nacido, pudiéramos decir, humanamente por un error, para que una vez concebidos en el vientre de una madre, de una mujer, puedan entenderlo como un plan de Dios y así puedan consagrarse el uno al otro. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre de bondad, nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice al mundo entero. Amén. Presentamos ante el altar de Dios el pan y el vino, alimento que fortalece la unión entre un hombre y una mujer. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser,
como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste en el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque dignificaste tanto al hombre, creado por bondad tuya, que en la unión del hombre y de la mujer has dejado la imagen verdadera de tu amor, y al que por amor creaste, no cesas de llamarlo a la vida del amor, a fin de hacerlo partícipe de la paternidad, de la eternidad del tuyo. Así, el misterio del santo matrimonio, al mismo tiempo que significa tu amor divino, consagra el amor humano por Cristo nuestro Señor. Por Él, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
de Cleofelina Ardila, de Sergio Socolo y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de Roberta Venegas Viramontes, de Alonso García, de Marco Adonai, del Padre Cristóbal, del Padre Rufo, de todos aquellos que imploran su salud. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración: Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida, la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y lo que tenemos. Damos gracias a Dios por los amigos, los que nos hacen el bien, los que nos hacen sufrir, llorar, critican, hablan mal nuestro. Y por esta Santa Misa que nos alimenta, nos reconforta, nos da fuerzas para seguir en el camino. En silencio, demos gracias.
Y decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Quiero expresar mi cariño y mi compromiso en la oración hacia los matrimonios, hacia quienes celebran la Eucaristía, hacia quienes luchan y caminan en las cosas de Dios. He tenido la dicha y la oportunidad de celebrar el aniversario matrimonial de abuelos, de 50 años de casados, 60 años de casados, y ver el amor puro, el amor tan lindo que hay dentro de un matrimonio con tanto tiempo de casados. Ver que cuando falta uno lloran, se entristecen y notamos que el amor es puro, el amor ha sido hasta que la muerte los separe. La invitación es a perseverar en el matrimonio, a valorar el matrimonio, y a aquellos jóvenes que tienen su noviazgo, que tienen su pareja, prepárense para el matrimonio. Y si no se preparan para el matrimonio, o si no quieren ningún compromiso, un matrimonio, un hombre y una mujer, unos jóvenes, están fuera de los planes de Dios. No está mal que salgan a compartir un helado, salir a comer, ir al cine, ir a su casa, a las casas, a visitarse. Eso no es pecado. Pero también pueden orar juntos, ir a la misa juntos, rezar el rosario juntos. Aunque vean que son cosas muy anticuadas, les van a ayudar a entender el sentido del noviazgo, el sentido del matrimonio. Y no adelantarse tantas cosas, porque lo que hoy dentro del noviazgo es pecado, también será pecado el día del matrimonio, después del matrimonio. Y por eso, lamentables tantos fracasos de matrimonios. Porque en el noviazgo se creyeron que ya eran el uno para el otro. Y después del matrimonio creen que entonces la vida es un libertinaje más. Y le invito a aquellos que se han separado, que se han divorciado. Por supuesto que no quise expresar en una reflexión que se alejen de la iglesia. Busquen de Dios. Y se van a dar cuenta que si usted se ha divorciado, no se ha divorciado para buscar a otra pareja que le haga feliz. Pues padre, como yo estoy sola, pues ahora tengo que buscar un novio. No, porque va a vivir en unión ilegítima, va a cometer adulterio, y el adulterio es pecado. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia del sacramento del matrimonio actúe de día en día en la vida de estos esposos que hoy celebran con nosotros la Eucaristía y que muchos se han unido, y que la Eucaristía que hemos ofrecido y recibido por ellos nos haga vivir a todos como hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con el compromiso de orar el uno por el otro, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios te bendiga.